pero qué gran bendición. Nuevamente, otro miércoles lleno de bendición para usted, para nosotros que estamos aquí con CCI Transformados. CCI Transformados es un programa discipular y hemos traído miércoles a miércoles una enseñanza nueva, una enseñanza fresca para que usted estudie la palabra de Dios. Así que yo espero que ya esté listo con su Biblia, su cuaderno, su lápiz, con el corazón dispuesto para escuchar, oír de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Hoy quiero invitarles a que escuchemos un canto muy hermoso. Se llama Se busca un corazón. Se busca un corazón, tu corazón. Pero ¿qué tipo de corazón quiere el Señor para que nosotros estemos en su presencia? Así que vamos a escuchar en este momento un canto muy lindo que se dice, Se busca un corazón. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en
Se busca un corazón dispuesto a darse por entero. Ella decía, se busca un corazón sincero, que rinda una alabanza, que pueda rendir adoración y que sepa escuchar la voz de Dios. Un corazón que ponga en alto su nombre, el nombre de Cristo. Ese es el corazón que el Señor quiere. Dice la Biblia, nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hoy continuamos la segunda parte del libro, en la parte que nos faltaba del capítulo 2 y el capítulo 3. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para poner esta clase en manos del Señor. Y también ponga delante del Señor todas sus peticiones. Traiga su ofrenda delante del Señor y diga, Dios, necesito de ti, pero ayúdame para entender, ayúdame para poder tener revelación de lo alto y poder hablar de ti en todo tiempo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos escuchado un hermoso canto que dice, se busca un corazón que ponga en alto tu nombre. Y eso somos nosotros, Señor. La Biblia dice que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían. Y nosotros no vamos a dejar que las piedras hablen. Vamos a hablar nosotros acerca de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, porque estamos aprendiendo en este discipulado a ser transformados por medio de tu palabra y cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de sentir y aprender a ser personas que te agradan a ti, adoradores en espíritu y en verdad, así como tú nos creaste. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos por cada discípulo, oramos por cada casa de los discípulos donde están ellos en este momento, por aquellos que vienen manejando, Señor, en sus carros y escuchándonos. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque esta hora que damos todos los miércoles delante de ti son para bendición. Así que en esta hora nos presentamos este tiempo, lo ponemos en tus manos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, dejo con ustedes a la hermana Ingrid. Bendecida tarde, hermanos. Es una alegría estar con ustedes de nuevo aquí, ¿verdad? Es una alegría para nosotros tres acompañarles, hermana Uris, Pastor Luis, amén, ¿verdad? Juntos poder platicar, ¿verdad?, acerca de este libro, ¿verdad?, que nos va a ayudar a nosotros a ver nuestra propia transformación. Recordamos nuestro objetivo de esta clase y de la clase anterior, ¿verdad? Entender y observar mi propia transformación. Entonces lo decimos juntos. Estoy entendiendo y observando mi propia transformación. Y usted lo mira ahí. Transformación, etapas. Transformación, proceso. Transformación, cambio. Recordamos de la clase pasada, cambio necesita proceso. Sin proceso no existe cambio, ¿verdad? Entonces continuamos en la clase de hoy observando y entendiendo nuestra propia transformación. Amén. Amén. Recordamos también nuestro versículo del módulo, Romanos 12:2. Y usted lo va a ver ahí en pantalla y recuerde que cada color es una acción, ¿verdad?, que de la cual estuvimos aprendiendo la semana pasada. No conformarnos, transformarnos y que nuestro objetivo es conocer la voluntad perfecta del Señor, ¿verdad?
No es aquella voluntad que el Señor me viene a ayudar porque yo ya hice lo que quise, no. Es buscar la voluntad perfecta del Señor. ¿A través de qué? A través de que no me conformo con lo que soy hoy y me dispongo a que el Señor me transforme en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ore con este versículo. Pídale al Señor que este versículo se haga realidad en su vida. Continuamos con el capítulo 2 del libro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese capítulo 2? Áreas de la vida del cristiano que son tratadas en este proceso de transformación. La clase pasada vimos 4 áreas. La primera era los valores de mi vida, ¿se acuerda, verdad? De que esos valores tienen un orden, ¿verdad? Debo tener orden en mi vida y ese orden, poniendo a Dios primero, todo lo demás se ordena. La número 2, el tiempo. ¿Cómo debo entender el tiempo? Hablábamos la semana pasada. El tiempo de Dios no es mi tiempo. No es cuando yo quiero, es cuando el Señor lo determina. Hablamos sobre la justicia del Señor, renunciar a mis derechos y a mi propia justicia y tomar para mi vida la justicia del Señor, ¿verdad? La visión de vida que debo tener, ¿verdad? La visión de vida. A pesar de mis circunstancias, ¿verdad? Debo tener contentamiento. No hay otra forma de vivir la vida cristiana, con contentamiento. Hablamos también un poco sobre que el proceso de transformación conlleva dolor, renuncia y negación a mí mismo, y que hay que perder para ganar. Perder para ganar. Y que eso que pierdo en realidad, ¿verdad? Nos damos cuenta que son cosas que no nos sirven. Entonces, vamos a comenzar con la quinta parte de la quinta área que debe ser tratada por Dios en nuestra vida, y son los sentimientos, ¿verdad? ¿Qué debe cambiar? Si Dios puso sentimientos en mi vida, hermana Uris, ¿qué debe cambiar acerca de ellos? Gracias hermanos por poder compartir nuevamente la lectura del libro Metamorfosis. Sentimientos, esa es una área que es bastante problemática, complicada, ¿verdad? De que nosotros podamos transformar, de que se pueda renovar. Porque hemos sido creados con emociones, ¿verdad? Los sentimientos. Nos amamos, odiamos, nos entristecemos, tenemos compasión. Todos esos sentimientos surgen a raíz de los pensamientos. Y es que este momento de transformación está relacionado con todas las áreas. Si nos dejamos transformar, vamos a salir, ¿verdad?, a la medida de ese varón perfecto que el Señor, ¿verdad?, ha planificado. Amén. Siguiendo nosotros con la lectura del libro del obispo René Peñalba, al respecto, en la página 36, hermanos, el autor dice que los sentimientos nos juegan malas experiencias, ya que nos engañan, ¿verdad? A veces las cosas no salen como lo esperábamos y decimos que no es de Dios. Atribuimos a que solo lo que nos hace felices, ¿verdad?, viene de parte de Dios. Si algo está en contra de la voluntad nuestra, ¿verdad?, ya decimos que no es de Dios. Y la verdad es que de Dios recibimos tanto lo bueno como lo malo. Y vamos a ver lo que sigue exponiendo el obispo René. Dice acerca de las relaciones que debemos nosotros perdonar, ser pacientes, hermanos, y generosos, y que debemos de tratar bien al que nos ofenden, porque la palabra de Dios, esa es la forma de cómo nos moldea. En eso estamos, en un proceso de transformación. Entonces dice, no es justo que yo perdone al que me ha hecho daño, pero si no lo hacemos, nos convertimos en desobedientes de la palabra de Dios. Y entonces somos mentirosos, no estamos obedeciendo a Dios, no estamos queriendo reconocer y conocer la buena y agradable
voluntad de Dios que es para nosotros. Solo cuando nosotros experimentamos un gozo proveniente de haber dado un perdón, porque dando es como recibimos, pero recibe más el que da. Y cuando nosotros otorgamos un perdón, soltamos a alguien, somos más bendecidos que aquel que... Entonces la palabra, por eso nos dice, para que comprueben la buena voluntad de Dios. Y esa es una forma sencilla de comprobar la voluntad de Dios, soltando un perdón, porque uno recibe paz, porque uno está lleno de la bondad de Dios. Y entonces uno dice, wow, qué bien me siento. Pero es que así se manejan los sentimientos en nuestro caminar con Dios. Yo quisiera que leyéramos el versículo en pantalla, Proverbio 25, 28. Usted ve allí en la fotografía un muro derribado. Entonces la palabra se lee así, Proverbio 25, 28. Como ciudad sin muro y derribada es el espíritu del hombre que no tiene rienda. Entonces imaginemos, esa escritura está bien clara, gráficamente, ¿verdad? Nos demuestra cuál es la condición del ser humano cuando no le pone rienda a sus sentimientos, cuando no los controla, ¿verdad? Pero si los controlamos y los sometemos, vamos a tener como un cerco de protección sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermanos. Amén, amén. Y es que nuestra vida en realidad no se debe regir, como dice el autor del libro, por los sentimientos, sino que tiene que ser regida por la voluntad de Dios. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado de que no se transponga, no se traslape nuestro deseo con el deseo de Dios, porque eso nos puede jugar una mala pasada y nos puede llevar a tomar malas decisiones. Así es. Como decía la hermana Uri, los sentimientos, y tal vez es un resumen interesante de este tema del libro, los sentimientos deben ser gobernados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es la que nos debe guiar para que nosotros vayamos a ese gobierno del Espíritu Santo sobre lo que nosotros sentimos. Nosotros debemos aprender a poder definir nuestra vida en base a lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que debemos hacer a título individual? Es preguntarnos, ¿quién está ganando en mi vida? ¿La convicción en la palabra o lo que yo estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando? ¿Qué es lo que va a gobernar mi forma de ser, mi forma de conducirme? Y este es un reto que tenemos todos los cristianos. No solamente el que recién se convierte, es una lucha diaria. Todos estamos en esta carrera y debemos por eso buscar el cumplimiento de ese proceso de transformación. Bien, gobierno de los sentimientos, convicción sobre lo que siento, ¿verdad? Hebreos dice algo sobre la fe, ¿verdad? La fe sobre mis sentimientos, ¿verdad? Lo que yo he aprendido en la palabra sobre lo que yo siento. Otra de las áreas que el Señor quiere tratar con nosotros, hermanos, es las debilidades. O sea, el Señor pone debilidades en mí. Entonces, ¿cuál es el papel de esas debilidades en mi vida? Es interesante esa pregunta porque nadie diría que las debilidades son bonitas. De por sí son algo que a veces nos ocasionan vergüenzas. A veces nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando procedemos bajo los efectos de la debilidad. Y continuando en la lectura del libro del obispo René, él dice que las debilidades no sabemos manejarlas ni confrontarlas y que lo peor del asunto es que las tenemos por montones. Y es cierto, ¿verdad? Entonces su consejo es que identifiquemos esas debilidades. Igual pone el ejemplo cómo el apóstol Pablo pudo bregar con esas debilidades que él tenía y los resultados positivos que él obtuvo. Leamos, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. El apóstol Pablo dice, para que yo no me crea, yo les voy a leer un poquito antes del 9, un poquito antes. Dice, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una espina clavada en el cuerpo, que 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, amén, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Por tanto, dice Pablo,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo expone, ¿verdad?, la manera en que Dios trata con sus debilidades. Reconoce, admite su debilidad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es maravillosa, no oculta, ¿verdad?, la debilidad, la flaqueza del ser humano, de sus escritores, de los siervos del Señor. Después de pedirle al Señor, dice que la quite, le dijo, no, yo necesito que siga esa debilidad en ti para que mi poder se manifieste, para que mi gracia abunde en tu vida. Amén. Y el escritor del libro, el obispo René, dice una frase muy interesante. Dice que nuestras debilidades son la materia prima que el Espíritu Santo necesita, utiliza para nuestro crecimiento. Muy interesante. Entonces las Me podemos encanta. ver como vías de fortalecimiento. La verdad, sí, Sí. definitivamente también podemos destacar que son oportunidades para que se manifieste la gracia de Dios. Amén. Amén. Y el tema de admitir las debilidades, tenemos que hacerla con la guianza del Espíritu Santo, con la convicción de que Dios está con nosotros y entendiendo que todos tenemos fortalezas y debilidades. Y muchas veces se cae en el tema de la culpa, se cae en el tema de la condenación, porque uno se siente que no puede superar esa debilidad. Sin embargo, el apóstol decía, ¿verdad?, que era la gracia de Dios la que lo sostenía. Y esa es la convicción que nosotros debemos buscar. Me gusta lo que la hermana Uri resaltaba del texto que escribió el obispo Peñalba. Nuestra debilidad es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza en nuestro crecimiento. Amén. Y sabe que realmente cuando Dios creó al ser humano, yo siempre medito en esto, usó una expresión diferente a que la expresión que utilizó cuando hizo todas las otras cosas. Porque cuando hizo la tierra, el cielo, las estrellas, los árboles, vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pero cuando él hizo al hombre, dijo que vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Amén. Y eso es lo que nosotros somos, especiales para Dios, a pesar de tener debilidades. Y Él no nos recibe solo con nuestras fortalezas, no nos recibe solo con nuestra potencialidad, también nos recibe con aquello que tiene que ser fortalecido en Él. Y eso es importante que lo entendamos como creyentes. Cuando yo reconozco la necesidad de que yo necesito del Señor, dice la palabra que yo soy bienaventurado, porque me convierto en un pobre de espíritu, ¿verdad? Aquel que reconoce que necesita de Dios. Otra área muy importante, bastante importante para nuestra vida cristiana y que el Señor quiere tratar con nosotros, ¿verdad?, son las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos en nuestro ámbito diario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afectan mis relaciones interpersonales mi proceso de transformación? Importante porque somos seres relacionales. El Señor cuando crea, Sí. como decía el hermano Luis, también yo veo el momento de la creación, cuando Dios crea a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía. Y entonces le hace a su compañera y de ahí empiezan las relaciones. ¿Ok? Antes, dice el pastor, también quiero leer lo que él dice, que nosotros, dice, no sabemos manejar nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Con dificultad, dice, bregamos con nosotros mismos, mucho más complicado es tener que bregar con los demás, porque las relaciones condicionan su personalidad, condicionan nuestra forma de ser y actuar. Entonces el pastor usa el versículo Mateo 10:36 como una calle, como una avenida, ¿verdad? Él hace esa figura, esa alegoría que es una avenida por la que todos vamos a transitar, ¿verdad? Entonces él dice, Mateo 16:36 es una calle que todos vamos a transitar. ¿Qué dice el texto? Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así es. Entonces, es que es en la casa, hermanos, es en la familia. La Biblia dice que se levantará el padre contra el hijo, los hijos contra los padres, las suegras contra las nueras, los hijos, todo es un conflicto, pero la familia, la casa, el hogar, es la primera escuela presencial, ¿verdad? Hablando de estos tiempos que están de moda, las clases presenciales y las clases virtuales, pero en el hogar es la clase presencial donde nosotros vamos a hacer
enseñados, Sometidos ¿verdad? a prueba. Sí, pasados por el fuego, porque allí es donde nosotros vamos a aprender a ser dóciles, a ser esa sal y esa luz que el Amén. Señor quiere que seamos, ¿verdad? Entonces las relaciones van a tener que ser tratadas en el ámbito familiar, según lo dice la palabra. Y ahí no nos maquillamos, porque No, ahí nos conocen como somos son. tal cual somos. Y como dice la hermana Uri, es la clase presencial y la verdad es que en esa clase a cada rato le ponen examen a uno. Sí. Entonces es interesante esta dinámica. Y mire, el tema de las relaciones, cuando conversábamos sobre esta materia, hablábamos que las relaciones son como una red que tiene varias vías, pero muchas veces las relaciones en el cristiano se entretejen mal, es una red que agarra relaciones que se vuelven complicadas. Y al final eso le ha sucedido a grandes hombres de la palabra también. O sea, no crea que solamente usted o yo estamos sometidos a la crítica, al cuestionamiento, a la observancia de los que somos cercanos, ¿verdad? En ese sentido, vemos, por ejemplo, que David se vio confrontado cuando tenía inconvenientes con su hijo Absalón, por ponerles un ejemplo. Entonces nosotros debemos entender que este ámbito también nos va a permitir a poder alcanzar esa gracia que Dios tiene para nosotros. Hermano, si nos está tocando experimentar esta situación, no nos resistamos. Dejemos actuar a Dios, que Él está transformando nuestra vida. Y cuando seamos confrontados, vayamos en oración al Señor a decirle, Señor, aquí estoy. Yo en mis relaciones interpersonales necesito fortalecimiento. Todo lo podemos hacer y Dios está ahí para ayudarnos y para sostenernos. Amén. Siendo honestamente débil, es lo que usted acaba de decir, pastor. Venir al Señor y decirle, Señor, no puedo yo solo. Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? Y es ahí donde Él empieza a actuar. Entramos ya al capítulo 3. Y el capítulo 3 tiene como título cómo se lleva a cabo ese proceso por parte del Señor, ¿verdad? Y se convierte en nuestra cuarta pregunta, ¿verdad? Esta clase precisamente es menguando mi ser para que Cristo crezca en mí. Amén. Ok, entonces, mire qué interesante que el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que es nuestro versículo lema, dice que este proceso comienza con la mente, con la renovación de nuestros pensamientos. Sí. Y es que queremos ser enfáticos en eso. El proceso es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Entonces dice que debemos de someter a juicio, dice el obispo René, debemos de someter a juicio, evaluación o censura toda forma de pensamiento al que demos cabida. Y lugar, ¿y a dónde va? ¿Dónde es? Es en la mente, es en los pensamientos donde se genera todos los sentimientos y las emociones. Pero lo interesante es que los sentimientos tienen su asidero en el corazón. Entonces el corazón tiene que ser bien cuidado. Vamos a leer Proverbios 23:7. Mire lo que nos dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el otro proverbio que voy a mencionar dice 4:23, Proverbios 4:23, que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, determina el rumbo de tu vida. Amén. Entonces podemos decir que somos el resultado de nuestros pensamientos, de lo que pensamos. Y la palabra de Dios nos exhorta a que cuidemos el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y el corazón es ese órgano como un almacén, como una alacena, donde va guardando todos esos malos sentimientos, malas las emociones. De ahí salen después las guerras, los pleitos, las contiendas. Toda obra de maldad sale si nosotros no hemos depurado, procesado los pensamientos para que bajen y nuestro corazón sea guardado. Por eso Dios busca, mire qué interesante el canto que escuchamos. Dios busca un corazón para que ponga en alto su nombre, pero primero tiene que ser cuidado, procesado, ¿verdad? Porque nuestro corazón, el salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu Amén. dentro de mí. Entonces ese debe ser nuestro deseo, si queremos servir y agradar al Señor. Cuidemos el corazón, cuidemos nuestros pensamientos. Que este proceso surge en la mente
y baje al corazón de una manera sana. Amén. 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 Y hay una palabra pequeñita y que se ha presentado en varios, ¿verdad? Justicia por fe y para fe. Sentimientos, dijimos, fe sobre sentimientos. Y ahorita estamos diciendo fe sobre pensamiento. Correcto, y es que el problema, bueno, realmente la situación interesante en esto es que en el proceso de transformación, mientras nosotros nos sometamos a juicio, a evaluación, cómo nosotros pensamos, entonces no va a poder iniciarse ese proceso de cambio. La hermana Uri hacía una relación interesante entre el pensamiento, la forma de pensar y la forma de sentir. Romanos 10:10 es una cita interesante que dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y hay otra porción de la palabra que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, va viendo usted que todo está íntimamente ligado y relacionado. En la medida en que nosotros perseveremos en el conocimiento de la palabra, en la medida en que nosotros permanezcamos con nuestro pensamiento en el Señor, nuestros sentimientos van a ser mudados, nuestra forma de pensar va a cambiar y por ende nuestras actitudes van a ser parte de ese proceso de transformación para la honra y para la gloria del Señor. Nuestro libre albedrío, ¿verdad? Juega un papel importante en este proceso, ¿verdad? Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo decido si abro la puerta, ¿verdad? El pastor Saúl este fin de semana hablaba de eso. Y que cuando abrimos esa puerta, el Señor entra y cena con nosotros. Y eso significa que tiene comunión con nosotros. Amén. Desde la primera clase nos dijeron, el deseo de Dios es que seamos transformados. Sí. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros, Así Amén. es. ¿verdad? Ahora, ¿cómo ayuda la palabra de Dios en este proceso de metamorfosis? La palabra es básico en este proceso de transformación. Amén. La palabra, Pablo le decía a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, que la escritura es inspirada por Dios, dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Entonces la palabra de Dios es la que nos tiene conectados con Dios, además de la oración. Pero es la palabra, leamos lo que nos dice el libro de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, Amén. las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra es el instrumento que nos creó, que Dios va a utilizar para entrar en lo más íntimo de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Solo Él puede separar el alma del espíritu, nadie más. Solo el Señor nos conoce y conoce las buenas intenciones, nos conoce mejor, mucho mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la palabra nos va a hacer ver esa fealdad moral, pero el Señor va a trabajar en ella. Yo quiero ligar un texto también del apóstol Pablo en Efesios 6:17, que es tan interesante. Dice él, tomad el casco de la salvación que proteja su cabeza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces San Pablo, ¿verdad?, usa la figura de un casco, el casco de la salvación. Es un casco, es algo que nos colocamos en la cabeza. Interesante, porque el casco nos va a proteger la mente. Amén. Entonces la palabra va a ser esa protección que nosotros necesitamos para que nuestros pensamientos estén guardados en el Señor, que debemos de pensar, la palabra nos instruye a que debamos de pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo puro, en lo que lleva buen nombre, en lo que es digno de alabanza del Señor. Entonces la palabra juega un papel preponderante, importante en nuestra transformación. La palabra viene y rompe todas esas estructuras mentales que nosotros tenemos, que hemos construido por años. Sí, todas esas estructuras mentales que traemos en esa maleta de vida. Así es. ¿Verdad? La palabra tiene el poder. Ese es. Amén, amén. Y es que recordemos que en nuestra relación con el Señor, nosotros somos llamados a crecer. Mire, hay un texto interesante que dice que el justo por la fe vivirá, La fe. ¿verdad?
hay otro texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué papel juega la palabra con este tema? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, vemos que en realidad el tema de permanecer en la palabra, de conocer, de leer, de meditar lo que el Señor nos ha dejado escrito, tiene el propósito de ir provocando en nosotros un conocimiento que nos va a llevar a depender absolutamente del Señor. No en nuestra propia fuerza. La hermana Uri hablaba del casco, pero también hablaba de la espada de la palabra. Así es. Y también se constituye en aquello que nos permite defendernos. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús utilizó cuando el Espíritu lo llevó y el enemigo lo tentó en el desierto? Él usó la palabra, usó el escrito está. Y eso mismo lo podemos usar nosotros. Pero para ello debemos permanecer y debemos conocer, cimentar nuestra vida en lo que la palabra enseña. Perdón, hermana, ninguno de nosotros va a poder discernir a dónde termina el alma y a dónde empieza el espíritu. Amén. Solamente el Señor. Y muchas veces, cuando estamos en una situación, el Señor trae su palabra y nos viene a refrescar, nos viene a dar fuerza o nos viene a dar discernimiento para actuar de la manera que Él quiere que nosotros actuemos. Por eso es importante que permanezcamos en la palabra. Amén. La palabra produce fe y vemos que la fe se ha estado relacionando en varias áreas de nuestra vida que deben ser transformadas. Entonces la palabra, como dijo la hermana Uris, es vital, básica para nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios viene y en nuestro transcurso, en nuestro recorrido de vida, en el camino que vamos recorriendo, estorba lo que yo quiero, me empuja a situaciones que no he pedido, permite que yo fracase, nos prueba con situaciones cambiantes, hoy tengo trabajo, ya después me despiden o pasa algo, cierran la empresa, nos hace ver también nuestra fealdad interior y empiezan a haber un montón de situaciones en mi vida y cuál es el propósito de todo eso que Dios me lleva a pasar por mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, el propósito es, en primer lugar, que seamos transformados. Amén. Y nos va a doler, ¿verdad? El proceso duele. Yo sé que ustedes están leyendo lo que es el libro Metamorfosis. En la página 47, el escritor narra un hecho, ¿verdad? De un joven que invirtió. Ustedes lo van a leer detenidamente. Solo se los voy a resumir. Dice que un joven, siguiendo sus quereres, su propia dirección, invierte todos sus saberes, todos sus bienes en levantar una empresa, pero no hace caso de las observaciones y los consejos de su mamá, tampoco toma guía de la palabra de Dios y su resultado es una total pérdida, un fracaso en su empresa. Entonces, para eso vamos a ver que él lo relaciona con el Salmo 32:8-9, porque así somos. Dice la palabra, te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, es una palabra bastante dura, ¿verdad? Esta porción nos está comparando con una bestia terca de carga, pero eso es la naturaleza de la bestia, ¿verdad? Hay que sujetarla para que pueda obedecer a su amo. Pero muchas veces nosotros, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, no seas terco, niño, por este camino, por acá, ¿verdad? Porque estamos guiándolo. Como buenos padres queremos que vayan tomen las mejores decisiones. Y tratamos de enseñarles para que vean el error y no vayan a sufrir las consecuencias y los daños por no dejarse dirigir. Entonces es importante que no estamos nosotros diciéndoles que usted es una terca bestia de carga, sino que el Señor quiere, como buen padre, que Él nos mira, que sus ojos están fijos sobre nosotros, sepa que Dios está viendo sus decisiones buenas y malas y que Él lo va a dejar, Él va a estorbarlo, pero Él va a dejar que usted solito aprenda la lección si no vuelve su mirada
al Padre Celestial, que quiere lo bueno para sus hijos. Correcto. El hermano nos compartía cuando estudiábamos el caso de Job, el hermano Luis. Sí, fíjese que resumí cuando leía esta porción del libro 4 aspectos interesantes. Primero, la hermana Uri lo acaba de mencionar, que el Señor nos permite estar en este proceso de transformación para hacernos entender y enseñarnos el camino que nosotros debemos andar, el camino que Él tiene trazado para nosotros. También yo rescaté que lo hace para que exista un trato con nuestra naturaleza humana y para que entendamos que sin Dios nosotros estamos incompletos. Entonces tenemos que tener sabiduría porque el proceso de transformación nos tiene que enseñar que es en Dios en quien nosotros podemos alcanzar la plenitud. Yo comparo mi vida antes del conocimiento del Señor y comparo todo lo que el Señor ha ido transformando y sin duda alguna hay un abismo inmenso y todavía falta mucho, porque el proceso es un proceso que va a continuar mientras el Señor me mantenga con vida. Amén. También rescaté un punto que dice que Dios permite ciertos fracasos en nuestra vida para enseñarnos algunas lecciones y a veces tenemos que perder para aprender a valorar, para aprender a conocer y aprender a discernir. Pero como bien apuntó la hermana Uri, nosotros hablamos del ejemplo de Job. Y Job estuvo en esa constante evolución entre afirmarse y renegar, afirmarse y reclamar, afirmarse y doler. Ese proceso de ir y venir llevó a Job a una convicción al final del libro. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mis pensamientos, sus pensamientos están delante del Señor. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque lo hacemos muchas veces en nuestra naturaleza humana, sin contar con esa guianza del Espíritu Santo. Y llegó a esta conclusión: de oídas te había oído. Pero después del proceso de transformación, Job dijo una verdad contundente al final del verso 6 del capítulo 42, Dijo: mas ahora mis ojos te ven. Y llegó a una relación particular y personal con el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este proceso de transformación. Día a día, ir creciendo y conociendo esa voluntad buena, agradable y perfecta, y el camino que Dios quiere que nosotros transitemos. En el Salmo 94, versículos 12 y 13, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Miren, dele gracias a Dios si el Señor lo está corrigiendo, si lo está instruyendo en su ley, porque esto lo está haciendo para hacerle descansar en los días de aflicción. Gracias a Dios. Hay 2 acciones que el cristiano debe aprender a hacer en este proceso de transformación y a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Como hijo de Dios. Reconocer sus faltas y confesarlas ante Dios. Entonces, ¿por qué es importante, hermana Uri, que yo aprenda a reconocer y confesar mis debilidades y mis pecados delante de Dios? En este proceso es básico, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener una madurez espiritual. La palabra en muchos textos nos llama a hacer precisamente eso. Por ejemplo, en Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, reconocer, confesar es muy importante, pero también hay que someternos y apartarnos. Permitir que Dios nos cambie, como dice el apóstol Pablo, es básico. Mire, leamos Romanos 7, 18 y 19. Dice el apóstol Pablo: yo sé que en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual hago lo que está mal.
Entonces el apóstol Pablo reconoce, confiesa sus debilidades, su falta, su deformidad moral, ¿verdad? Él lucha, él tiene una lucha con esos pensamientos, con ese proceder. Y él, en los versículos más adelante, él clama desesperado, él dice, esta lucha contra la ley de mi mente me tiene cautivo, me tiene prisionero, soy un pobre miserable, soy un desventurado. Él se siente tan menos, ¿verdad? Porque es una lucha que tenemos entre nuestros miembros, dentro de nosotros. Es esa lucha que no nos deja tener paz. Pero no nos sintamos mal, así condenados, porque la palabra sí nos exhorta. Pero es importante reconocer, ¿verdad?, esa miseria humana, reconocerla, confesarla y apartarla, para que esa fealdad se vaya quitando, para que Dios vaya trabajando. Debemos nosotros saber que Dios trabaja, como decíamos antes, con esas deformidades de nosotros, para que su gracia, su poder se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y mire, hermana, saber reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados delante de Dios es vital. Viene a mi mente una escena que todos los que estamos en esta clase hemos escuchado. Dos hombres están en el templo, uno está orando de pie, el otro está allá en un rincón hincado. Y el hombre de pie dijo, yo te doy gracias porque yo soy de los buenos, hago todo lo correcto, no soy como aquel que está allá. Y el que estaba allá de rodillas dijo, Señor, tenés misericordia de mí, yo reconozco mis debilidades, soy un pecador. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Les aseguro que el que estaba de rodillas, postrado, salió justificado antes que el que estaba de pie. ¿Por qué? Porque reconoció su debilidad, porque reconoció su necesidad de perdón. Mire, la iglesia está llena de pecadores. Y la diferencia entre los que estamos en la iglesia y los que están en el mundo es que nosotros hemos entendido que necesitamos la redención a través de Jesucristo. Amén. Debemos cuidar nuestra actitud. David escribió en el Salmo 51, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está presente delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti he hecho lo malo, ante tus ojos me he equivocado. Pero eso fue lo que lo llevó a él a la convicción de que necesitaba el favor de Dios. Lo mismo nos pasa a todos nosotros, hermanos. Nosotros debemos aprender a admitir cuando nos hemos equivocado y debemos reconocer, porque mientras no reconozcamos, en nosotros se puede acuñar la palabra que usted hablaba, hermana Ingrid, con nosotros, el tema del orgullo. Si yo no reconozco que yo me he fallado, ¿cómo voy a pedir perdón? Si yo no reconozco que le he fallado al Señor, ¿cómo me va a alcanzar esa gracia si yo no le doy el espacio? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a reconocer y a confesar. ¿Para qué? Para recibir perdón. Dios nos quiere transformar. Dios está permanentemente pendiente de qué vamos a hacer nosotros. ¿Pero de quién depende? Esta parte de la tarea nos toca a nosotros. Aprender a acercarnos a Él, a hacer nuestra confesión y a recibir su favor y su amor. Y a cada paso que damos hay un área que va siendo sometida por el Señor, pero no quiere decir que nos vamos a descuidar. Lo que usted está diciendo, hermana Uris, reconocer, confesar, pero también cambiar de conducta, ¿verdad? Dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora, estamos en un proceso de transformación, ¿verdad? Estamos entendiendo todo lo que conlleva la vida cristiana, que debo cambiar cada día, ponerme un propósito de transformación cada día. Ahora, ¿cuál es el propósito de que yo sea transformada? ¿Cuál es el propósito de ser transformados para cada uno de nosotros? Bueno, esta es una pregunta que yo le respondía, hermana, que es bien personal. Es tan individual que usted se la tiene que hacer igual. Estamos estudiando, leyendo y aprendiendo de este libro de transformación. Y Dios quiere que nosotros menguemos y que Él crezca. Él quiere formarse en nuestras vidas. Entonces la palabra que hemos estado leyendo y compartiendo no va a regresar vacía, va a dar un fruto. Entonces este es el momento de que cada uno nos preguntemos, ¿y cuál es mi propósito para que yo haya
estado en este proceso o esté en este proceso de cambios en mi vida. Bueno, la palabra dice que estamos siendo preparados para toda buena obra. Amén. Y yo me pongo a pensar en este momento, ¿cuánto nos necesitamos? ¿Verdad? Es un momento en el que podemos nosotros servir y ser, como dice Mateo 25:36. Por cuanto me disteis de comer cuando tenía hambre, me vestisteis cuando estaba desnudo, me diste de beber cuando estaba sediento. Pero Señor, le dijeron los discípulos, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? El Señor respondió, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces a mí esa palabra me toca, porque yo sé que es el momento de cambiar para ser mejores en este tiempo, en todos los tiempos, en todas las épocas, pero ahorita Dios nos está permitiendo poder vestir a ese desnudo, poder llevar el pan al hambriento, poder visitar al que está enfermo, al que está preso, porque de esa manera se lo estamos haciendo al Señor. Estamos siendo a la imagen de nuestro hermano mayor, a la imagen de Jesucristo. Pero entonces no perdamos esta gran oportunidad de poder recibir esa transformación y poder demostrarla con hechos, amando a mi prójimo como a mí misma, menguando y dejando que Jesús se forme en mí. Eso es lo que siento yo. Yo creo que usted igual ha reflexionado y también tiene su propia respuesta. Y es que solamente cuando seamos partícipes de este proceso de transformación, vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha creado. Dios nos hizo con un propósito. Yo recuerdo un canto que me gustaba mucho, que dice, tú me hiciste con un propósito, en tus planes estaba que yo te alabara. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos alabanza a Él en todo lo que nosotros hagamos. Pero ¿cómo vamos a alcanzar la plenitud? Solamente cuando vamos en este proceso de transformación, para ir cada día alcanzando o pareciéndonos más a Jesús, dice la palabra, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Mire, encontraba en Filipenses 2:13 un texto que dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Entonces, el proceso de transformación, al final, lo que va a traer a la vida del creyente es bendición. Ese es el propósito de Dios, bendecirnos, que permanezcamos en Él y que se cumpla el propósito para el cual Él nos ha creado. En resumen, podemos decir, dentro de todo lo que hemos visto en esta clase que hemos compartido, el resumen es el siguiente. Dios usa su palabra para cortarnos por dentro y que así se manifieste nuestra verdadera intención. Amén. Nos estorba en algún momento lo que nosotros deseamos. Nos empuja a situaciones para que aprendamos a depender de Él. Nos permite ciertos fracasos para enseñarnos lecciones. Nos prueba, pero nos lleva también a conocer que Él está con nosotros. Y termino nada más compartiendo un texto que nos gustó, lo conversamos con las hermanas y se lo vamos a dejar de tarea para que lo lean en casa. Habacuc 3:17. Amén. Cuando nosotros podamos hacer nuestro este versículo, vamos a estar seguros de que el proceso de transformación está dando fruto en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Muy bien, hermanos. Vamos a entregar este tiempo al Señor, ¿verdad? Quiero que usted en su casa cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Vamos a orar en tres sentidos. Yo lo voy a dirigir primero y luego el hermano Luis, la hermana Ingrid y el hermano Luis. Oremos. Es tiempo, Señor, de presentarnos delante de tu presencia. Señor, agradecidos. Agradecidos porque tu palabra es viva, porque tu palabra nos demuestra, Señor, que tú estás al control de todas las cosas, que tú tienes cuidado, Señor, de eso. Gracias te damos, Señor, por esa gracia redentora en Cristo Jesús. Y así como hijos tuyos, que nos hemos acercado a tu palabra, hoy nos acercamos al trono de tu gracia, Señor,
reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que necesitamos ser cambiados y que solo tu palabra, tu Espíritu Santo puede operar en nosotros esa transformación. Solo el alfarero puede saber moldear de nuevo el barro. Y aquí estamos, Señor, mis hermanos en sus casas, nosotros aquí, depositando nuestras vidas en tus manos para que tú, Señor, hagas esa obra que quieres perfeccionar en nuestras vidas. Estamos con corazones sinceros, Señor, reconociendo esa debilidad, pero también el deseo de parecernos con tu Hijo Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador, porque queremos reflejar tu gloria, porque queremos ser instrumentos de bendición en esta nación, en mi casa, en mi familia, y donde quiera que esté, donde quiera que tú me lleves. Queremos, Señor, nosotros reflejar tu gloria. Señor, te amamos, te bendecimos, y hoy, Señor, te damos muchas gracias por ese amor inmenso que nos tienes, de amarnos tal cual somos. Espíritu Santo, obra en nosotros esa transformación, que Jesús crezca en nuestras vidas. Para la gloria del Padre, oramos en tu nombre, Señor. Amén. Asimismo, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque no estamos como cuando comenzamos este año, sino Señor. que realmente sentimos que hemos sido transformados. Sí, Señor. Te damos gracias en primer lugar, Señor. Y en Gracias. este momento ponemos nuestras relaciones interpersonales en tus manos. Señor, levanta siervos de buena influencia alrededor de nosotros. Padre, ponnos en contacto con personas que sean edificadores, Padre, que tengan tu palabra viva en su boca, Señor, que puedan ayudarnos a crecer, Señor. Ayúdanos a nosotros a discernir y a buscar, Padre, tener esas relaciones sanas. Pero también, Señor, ayúdanos a ser de buena influencia, que nuestra transformación dé frutos, Señor, dé frutos para otros, que podamos cambiar primeramente en nuestro hogar, Señor, que esas relaciones, Padre, bendice nuestras relaciones de familia, bendice, Señor, nuestras casas, Padre, un espíritu de paz, de armonía en nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu amor nos llene. Dice tu palabra que necesitamos entender cuál es la altura, la anchura, Señor. Necesitamos sumergirnos en ese amor. Haznos entender, Señor, tu amor para poder amar a otros, Señor. Danos, Señor, lo que se llama otredad, empatía, Padre. Ayúdanos a ponernos en los zapatos de los demás, Señor, en el nombre de Jesús, y poder comprender. Y ayúdanos a no juzgar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Entregamos, Señor, toda relación que tenemos y tú nos diriges, Espíritu Santo, a limitar aquellas relaciones que no son edificantes. Señálanos, ayúdanos, enséñanos y guíanos. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos fortalezca, que nos instruya y que nosotros, Señor amado, como discípulos, seamos prestos a esa guianza, a esa enseñanza para llevar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor Dios, hoy nosotros enviamos una palabra de bendición En el nombre de Jesús. a cada discípulo que participa en el programa CCI Transformados. Nos ponemos nosotros también delante de ti, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú seas nuestro ayudador. Y seguro estoy, Señor amado, que con la guianza tuya nosotros bendeciremos tu nombre y daremos fruto de cambio para la honra y gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como nos enseña la pastora Marta, hermano, en su casa, respire profundo en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos ya en la recta final. Próximo miércoles, 6 de la tarde,
No olvide leer el capítulo 4 de su libro hasta el final. Falta poco por leer. Entonces le animamos a que termine de leer el libro, le animamos que se conecte con nosotros el otro miércoles a las 6 de la tarde. Declaramos bendición, declaramos entendimiento, sabiduría de lo alto sobre su vida y sobre su hogar, paz y armonía en el nombre de Jesús. Buenas noches y muchas bendiciones, hermanos.